Diferentes expertos nos ayudan a tener una visión que nos hace ver las cosas desde otra perspectiva. Porque para aprender, hay que desaprender. En Carolina, la mujer de hoy, esta es la entrevista del día. Quiero darle la bienvenida a nuestras dos invitadas de lujo. Ellas son coach de vida, Julita es psicóloga y el tema de hoy es aprendiendo a leer el mapa de las sincronicidades. Julita y Fabiana, no, pues solo dije Julita Alonso y Fabiana García Calvinisti. Julita y Fabiana, buenas tardes, bienvenida a la radio. ¿Cómo están? Hola Carolina y Julita, qué lindo estar aquí con ustedes. Igual, yo feliz de compartir este espacio, aunque sea virtual por el momento, pero de corazones estamos súper presentes. Emocionada yo también, porque yo creo que esto de que uno pueda aprender a leer ese mapa de las sincronicidades y dejar de creer que es buena suerte, mala suerte, que Dios a mí no me quiere, que porque la vida es tan difícil, que cómo es posible, porque a otra gente sí se le da y todo eso. Entonces yo creo que aprendamos a hacerlo va a facilitar, no que las cosas van a ser más fáciles, sino que tal vez el que facilite que nosotros podamos fluir en la vida, porque vamos a ir con más aceptación, creo yo. Así es. Y la verdad es que a mí me encantó un artículo que me compartió Fabiana antes de, y una de las definiciones que usaba es que se los tengo que leer porque de verdad era súper lindo. Dice, las sincronicidades es un efecto que se da cuando entendemos que las cosas no se dan por una ley de causa y efecto, sino que se dan gracias al efecto de la simpatía. Y la simpatía lo que dice es cuando nuestra realidad interna se ve reflejada en la realidad externa. Y por eso es que las sincronías solo nos hacen sentido a nosotros. No sé si se han dado cuenta que cuando tratamos de explicárselo a las demás personas es como así, no te entiendo, no lo veo. Y un error muy grande, y esto me lo aclaró tanto, es porque a veces no se explican las sincronías, porque las sincronías no son para los demás, son para cada uno. Okay. Sí, totalmente con lo que tú leíste y parte de esto que es para cada uno es que son estas como coincidencias o reencuentros que nosotros tenemos con situaciones que nos dan claridad sobre el camino, ¿verdad? Entonces son muchas veces, yo lo relaciono, siempre les voy a decir felices coincidencias, porque nunca son en negativo, aunque pudieran parecer en negativo a veces. Creo que siempre estas circunstancias o personas que nos llegan en el momento correcto, en el momento preciso en el que las necesitamos, son un poco de esta señal de que estamos en el camino correcto o que nos indican cuál es el camino a seguir. ¿No, sí. ¿No creen ustedes que más lo asociamos acá? Oh, nítido, funcionó, coincidió, yes, así justo como yo quería, o sea, y resulta que no. El problema es que cuando ponemos nuestra mirada, nuestra atención en algo y la vida tiene otra cosa preparada para nosotros, que a veces es hasta mejor, aunque al principio suene así como escabrosa, pero va a ser mejor a la larga. Y si entramos con resistencia, no, eso no, ni me hables de eso, no digo eso, no quiero saber. Entonces, que podamos cerrar los ojos, voltear la cara, darle la espalda y creer que hasta que no suceda lo que yo estoy anhelando que suceda, las cosas no van a estar bien. Cuando lo que está sucediendo es lo que tenía que estar sucediendo para que yo la cachara y pudiera seguir lo que sea que tengo que seguir. Sí, y si te parece, Fabs, a mí me resonó mucho lo que decía Carolina, y creo que tenemos, para mí, esto les voy a decir que es lo que yo he encontrado un poquito como, a partir de qué surgen estas sincronías. Hemos hablado del camino, si el camino bien, correcto, incorrecto, apropiado, fácil, difícil, etcétera. Pero me parece que un punto esencial en esto es entender que un camino nos va a llevar a un lugar, es decir, hay un objetivo.
Y una de las cosas que me he dado cuenta, por lo menos en mi experiencia, es que ese objetivo siempre está representando un deseo que está en lo profundo de mi corazón. Y en el momentito en el que yo tal vez no tengo tanta claridad de cuál es ese deseo, tal vez no tengo tanta idea o puedo articularlo en palabras, pero en el momento en el que yo elijo abrir para que ese deseo pueda salir como una lucecita, como esos globos de papel que uno suelta en Año Nuevo, ¿se acuerdan? Uh-huh. En el momento en el que yo permito eso, ese globito va y ya sale y se posiciona, y ahí yo hago existir, yo abro la posibilidad a que el camino se empiece a formar. Y el camino lo voy a formar paso a paso, y lo voy a formar pues siguiendo las sincronías o no. Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí? Y esto me parece súper interesante, y es que ese deseo es un deseo muy puro, es una esencia de deseo, que mi mente condicionada, que está con toda esta definición de qué debería ser el éxito, qué es lo bueno, qué es lo malo, ¿cierto? Usualmente se hace una idea y una imagen de qué es eso que a mí me daría la plenitud. Y estos dos muchas veces están en oposición. Y le digo el ejemplo que platicábamos la vez pasada, cuando yo pedía libertad financiera. Alguien podría decir libertad financiera es tener un montón de plata para poder comprar todo lo que quiere, estar gastando y que no se acabe. Cuando resulta que para mí la libertad financiera fue encontrar ese momento en el que yo podía prescindir de 90,000 cosas que me daban un presupuesto súper ligero. Yo no tenía es porque estar gastando en todas esas cosas, ¿sí? Pero la imagen de cómo nosotros hemos visualizado o hemos imaginado, o redes sociales, etcétera, etcétera, nos muestran la imagen de cómo debería ser eso, es lo que nos mete en esa terquedad que podemos decir. Sí. Nos meten en un aprieto porque no entendemos. Claro. No entendemos por qué, ¿verdad? ¿Qué es lo que Carolina decía al principio? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me merezco esto o no me lo merezco? ¿Verdad? En viceversa. Y para aportar a lo que estabas diciendo, Julita, para mí la sincronicidad es cuando esta coincidencia entre una realidad interior muy subjetiva, esta realidad interior que va más allá de la lógica, se encuentra con una realidad externa, objetiva. Entonces se dan acontecimientos que vinculan este sentimiento interior con el sentido que nosotros le demos, ¿no? Porque entonces podríamos nosotros darle un sentido según una lógica que no hace sentido, o podríamos darle un sentido a través de un sentimiento, una emoción muy interna, que ahí entramos en un agujero de qué es la intuición y cómo escuchar la intuición, ¿verdad? Pero es esta sincronicidad o coincidencia entre lo interior y lo exterior, y cómo esto se manifiesta en mí, dependiendo del sentido que yo le dé, y el sentido que yo le dé va a depender de todo el input y de toda la experiencia que he tenido como de vida, ¿verdad? Entonces por eso creo que es bien importante hablar de esto, porque podemos empezar a redefinir y podemos empezar a abrir el espacio para hacernos las preguntas correctas y decir por qué me estará pasando esto, en un sentido de querer explorarlo, no en un sentido de culpabilidad. O sea, el para qué me está pasando esto, ¿verdad? O sea, ¿qué tengo que aprender de aquí? ¿Qué me está reflejando esto? Fíjate que lo que tú decías hace un momentito, Fabiana, sobre qué es la intuición y cómo escucharla. A veces no sé si la gente cree que eso es algo, un don sobrenatural, que algunos escogidos, pero de verdad muy poquitos, si se portan mega bien, es que van a tener acceso a eso. Y no, eso es algo que, así como se desarrolló el tacto, la vista, el gusto y el oído, o sea, los sentidos, así se van a seguir desarrollando estas otras, porque para mí la telepatía, la telequinesis, o sea, son sentidos, la intuición que tenemos todos,
si los queremos desarrollar, estos van a estar funcionando un poquito más. O sea, es como que la mente va quitando barreras y va teniendo uno conexiones no habituales, pero no es porque uno sea especial, sino que sencillamente si yo quiero oír FM Globo, a menos que me pongan el dial en el 98.9, la voy a escuchar. De lo contrario, no la voy a poder escuchar. Se van a meter otras estaciones, va a haber estática, va a haber sonidos raros, ruido, bulla. Entonces, lo mismo sucede con esos otros sentidos. Entonces, no es sobrenatural, no es para los que se portan bien, no es para los seres especiales, es para todos nosotros los comunes mortales que queremos tener conexión con algo más grande que nuestras creencias, nuestros prejuicios, nuestros miedos, nuestras dudas. Entonces, si todo lo aprovecháramos a que trae un mensaje para mí, el mensaje viene sí o sí, de verdad que sí. Y es maravilloso. A mí me gustaría agregar algo ahí, construyendo cabal sobre lo que habló Fabiana y sobre lo que complementó usted, que me encantó. Y es, por eso la palabra que puso Fabiana de una sincronía es un reencuentro, porque quiere decir que hay algo en lo más interno mío que salió a la realidad y me saludó desde la realidad. ¿Y qué significado le damos nosotros? Tiene todo que ver con cómo nosotros nos hemos relacionado con lo cultural. ¿A qué voy con esto? Que muchas veces la cultura nos va a decir, no, espérate, ¿cómo así que intuición? ¿Cómo así que...? No, eso es como de dicho raro, ¿verdad? Entonces, si resulta que yo, lo más interno, lo más genuino, lo más mío de mí, siento que no cabe en lo social, que no encaja, que no esto, me va a despertar como cierta ansiedad estar topándome estas cosas. Y yo se los puedo compartir, o sea, desde mi pellejo, como decimos así, o sea, para mí era como decir, ay no, Julita, por Dios, enfócate, deja de estarte distrayendo, no ves que todos dicen que tienen que, ajuíciese, ¿verdad? Baje la cabeza, sigue estudiando, que la buena nota, que la gran, ¿cierto? Que no esté leyendo esas cosas, que venga a leer estudios sociales y lo que sea. ¿Por qué? Pero porque es cierto. Ay, Julita, puedo ver el cuadro, me encanta. Pero porque hasta la vena se me salió, menos mal no nos están viendo los que nos están escuchando. Pero es cierto, porque entonces había algo, esta verdad interna mía que me hablaba, me susurraba, me hablaba, me insistía, me gritaba, me pellizcaba. Y decía, no, porque es que tengo que ir por este lado. Tengo estas expectativas acerca de mí, esperan esto de mí, ni todo el sacrificio que han hecho para que yo... Entonces tengo que cumplir con esto. Y en una palabra yo podría resumir que tal vez los lentes con lo que yo miraba todo este movimiento interno mío, era decir, eso no va aquí. Eso no es. No, tú tienes que hacer esto. Y entonces mi experiencia con mi intuición y con mis sincronías era... deja de, ¿verdad? Como que si hubiera sido el diablito de la mala influencia. Y es más, me entrené por años a cómo hacerlo a un lado, a cómo cuestionarlo y decirle, pero ¿de qué estás hablando? O sea, no seas ingenuo, no seas tonto. Y mucho de eso, y si hay alguien que nos está escuchando ahora y se identifique con esto, vamos a ser las más felices del mundo. Porque en todo caso lo que me encantaría que regrese es esta palabra que puso Fabián, ese reencuentro. Cuando lo más interno en mí viene a saludarme desde la realidad. Me encantó eso. Sí, es que aprender eso, Fabiana y Julita, el que es nuestro interior el que está gobernando, diseñando, dibujando, plasmando, como le quieran poner, afuera la realidad. No hay tal cosa de que, ¿será que todo está adentro?
primero se gestiona adentro y después afuera es la pantalla donde lo vemos ya magnificado, donde se plasma a través de personas, a través de relaciones, a través de situaciones, de oportunidades, de eventos fortuitos, buenos o malos, y lo estoy encerrando entre comillas, porque no existe. Existe todo lo que yo estoy generando. ¿En dónde estoy posicionada? En el miedo, en la angustia, en la confianza, en la fe, en el saber que es posible, que no sé cómo fregados va a suceder, pero que creo que va a pasar, que puede pasar. Y entonces fluyo en otros caminos, y eso es aprender eso. De verdad hace mundos de diferencia en la vida de cómo empezamos a relacionarnos con nosotros. Es como empezar a cambiar el guión de lo que queremos proyectar. Mire, que ¿por qué ese villano está en mi vida? Usted es el escritor, cambie el guión, póngale otro rol a esa persona, pero viene desde dentro. No es que yo quiero que él sea bueno, que ella sea amorosa. No es así, no es que quiero que sea, es cómo lo estoy yo visualizando. ¿Se han fijado que cuando uno cree que una persona es pura lata, esa persona más pura lata se porta? Porque el universo solo sabe decir, concedido a lo que está adentro, lo vas a ver afuera. No existe otra forma. Por eso que ustedes dijeron, cuando nuestra realidad interna se ve reflejada en la realidad externa, ahí es cuando podemos empezar, entender que eso es real. Vamos a empezar a aprender a leer el mapa de las sincronicidades. No hay chiripadas, no hay casualidades, no. Entonces, esta invitación sale de verdad en lo personal, desde lo más profundo de mi corazón, para que pueda la gente empezar a querer ver las cosas desde otra perspectiva, porque lo contrario van a seguir existiendo en nuestro mundo interno villanos y víctimas. Y entonces vamos a vivir en un mundo de villanos y víctimas. ¿Quién quiero ser, el villano o la víctima? Ninguno de los dos, ambos están polarizados. Tengo que fusionarme al centro y vivir más en ecuanimidad, en una mente sin juicios, para poder, no, pues sí, ¿verdad? Si soy yo la que está generando eso. No, pues si tengo un miedo de la fregada, ¿cómo no voy a estarme atrayendo a personas que lo que vengan es a infligirme miedo? Estoy generando la realidad. Así es. Fabs, ¿tú quieres decir algo? Porque sí, yo quería compartirles algo que escribió con lo que decían ambas, algo que escribió Ralph Waldo Emerson, que dice que los seres humanos poseemos las llaves que abren todas las puertas. Todos somos inventores y cada uno de nosotros se embarca en un viaje rico en descubrimientos, guiado por un mapa personal del cual no existen más copias. El mundo no es otra cosa que aperturas, oportunidades, hilos que esperan a que tiremos. Aquí se me cambió la pantalla, a que tiremos de ellos. Entonces, yo estoy de acuerdo con lo que decías, Carolina, de estar como despiertos ante esta proyección de realidad que yo estoy haciendo, porque ¿qué pasa muchas veces? Nosotros estamos proyectando y estamos creando esta realidad que está alrededor nuestro, pero nosotros estamos dormidos ante esta creación que estamos teniendo. Entonces la invitación que tú dejas, que es parte de lo que Julita y yo también hemos estado abriendo esta invitación a más personas, es eso de despertarnos a esa propia película que estamos creando y no estarla creando dormidos, porque estamos en el cine dormidos y estamos comiendo dormidos esa película. ¿Y qué pasaría si nos despertamos en nuestra propia película? Uno empieza con un tipo de empoderamiento muy diferente al empoderamiento que uno habla, ¿verdad? Del empoderamiento de la mujer, el empoderamiento del ser humano. No, es completamente diferente, profundo y personal y subjetivo. Y muchas personas hablan como de estas sincronicidades como que no tienen fundamento científico, ¿verdad? Como que la sincronía no tiene ningún fundamento científico, pero es todo el contrario. Sí tiene el fundamento científico de la mecánica cuántica, de la neurociencia, ¿verdad? Pero hasta ahora lo empezamos a descubrir. Y construyendo sobre lo que dice Fabiana, para mí estas palabras de verdad son resonantes. O sea, el despertar
a el origen de nuestra realidad, el más genuino y profundo empoderamiento que podemos experimentar como seres humanos es saber que todo lo que se está gestionando dentro de mí, sea yo consciente de eso o sea inconsciente ante eso, eso es lo que me va a salir a recibir a mí en la realidad. Y tener esa claridad, y por eso me gusta muchísimo entender, por ejemplo, que cuando yo digo yo soy responsable de la realidad que genero, para mí responsabilidad es igual a empoderamiento. Es decir, si yo soy responsable de alguien es porque yo, dentro de mí, está el poder que está generando esto. Si se dan cuenta, responsable no tiene nada que ver entonces con culpabilidad. Y una de las cosas que me parece que es muy importante reconocer es que cuando la culpabilidad aparece en esta forma de ver las cosas, ¿cierto? Como decir, no, pero es que yo pobrecita, porque no sé quién, no sé cuántos, y alguien quiere empoderarme, lo que más va a ser obstáculo, la piedra que no va a permitir que eso se voltee es, me estás diciendo que yo soy la culpable, me estás diciendo que yo me merezco todo esto terrible y malo que estoy viviendo. No estamos diciendo absolutamente nada de eso. ¿Por qué? Porque la culpabilidad solo existe desde el juicio. Entonces, tomando y anudando un poco con lo que decía Carolina, nosotros elegimos desde dónde podemos empezar a ver este entretejido que hago yo como sujeto con la realidad. Y puedo verlo desde el juicio o desde esa aceptación profunda. Cuando lo estoy viendo desde el juicio es cuando hago surgir toda esta villanos y víctimas y pobrecitos y buenos y malos, etcétera. O cuando lo hago desde la aceptación, es que eso es lo delicioso, ahí se siente el poder que tenemos y la libertad que tenemos. Sí, de lo que decías, Julita, ahorita, en cuanto a la responsabilidad, porque si de verdad queremos ser libres, o sea, para ser nosotros mismos tenemos que ser libres y dejar de querer ser lo que los demás esperan que seamos, buscando amor y aprobación o protección o lo que sea que estemos buscando. Entonces, la responsabilidad es la habilidad de responder. Y a veces hemos confundido que responder es ser contestón uno, ser reactivo. No, y no es eso. Porque incluso puede haber un total silencio, una observación sin juicio. Y entonces poder ver, es más fácil ver la realidad si no está en nuestra cabeza queriendo contestar, queriendo ser reactivo, queriendo demostrar que yo también sé, yo también puedo, sino que sencillamente quedarnos en una observación y ver cuánto te retumba eso de lo que te acaban de soltar. Si te hace reaccionar muy fuerte, quiere decir que dio en el punto. O sea, fue como que tiraron con un arco, una flecha y al mero centro. Si te picó, si te ardió, si te dolió, si te enojó, si te entristeció, si te preocupó, cualquier cosa que está fuera de la paz, tiene sí o sí que ver contigo. Porque si no tiene que ver contigo, tú te quedas neutro, te quedas en paz. Entonces, bajémosles unas rayitas a nuestra reactividad para poder empezar a ser responsables, a desarrollar la habilidad de responder y dejar de reaccionar. Entonces, eso es algo que toma tiempo o práctica o deseo y voluntad o querer ver las cosas. Es que hay muchas formas de decirlo, pero tenemos que querer hacer eso. De lo contrario, sigo para como dice, este macho es mi mula, de aquí nadie me baja, yo tengo la razón y prefiero pelearme contigo, a dar mi brazo a torcer, o sea, y así vamos por la vida. Preferimos tener la razón que estar en paz y ser felices. Es bien loco, de verdad es bien loco cómo se conduce el ser humano, bien loco. Y una de las cosas que retomo mucho de lo que dice, y me encanta porque creo que eso fue cabal una de las conversaciones que tuvimos en una de las reuniones con Fabiana,
era cómo empezamos a accesar a escuchar entonces estas sincronías. Y antes de entrar a eso, estoy 100% de acuerdo con usted. Para mí hay dos obstáculos bien marcados. Uno, el que les decía, decir, cuando nos paramos de al lado del juicio, vamos a buscar culpables, o sea, hacemos existir al culpable, y el sentimiento de culpabilidad es lo que más va a obstaculizar que yo tenga esta capacidad de mover mi mirada, ¿cierto? Y número dos, es cuando me aferro a esta cuestión de tener la razón. Y es que la razón se vuelve el candado que le ponemos a nuestra perspectiva. Incluso, por ejemplo, cuando estoy en el juicio, pues puedo moverme, puedo andar buscando culpables, puedo decir este o el otro, de repente yo también, pues se vale. Hay cierta movilidad, pero en el momento en el que yo le meto la razón sí es un candado que no me va a dejar mover mi lente para ningún lado. Y esos dos, si se dan cuenta en conjunto, nos dejan, pero bien. Te quedas ciego, estás cegado de verdad. Y estamos pegados a esa ceguera. Uh-huh. Y cabal, como usted lo decía, cada quien, y esto me parece que también habla mucho del proceso de autoconocimiento. Las sincronías nos van a hablar, nos van a apoyar el cuerpo, nos van a activar los sentidos, se van a mover por todos lados, pero cada quien tiene como esas palabritas claves, ¿cierto? Y a mí, por ejemplo, yo sí les puedo decir, tal vez uno de los retos que he tenido mucho es que yo estaba como muy desconectada de mi cuerpo. Entonces yo no sentía, yo si me enfermaba era porque ya estaba tirada en la cama, porque no me daba cuenta que tal vez tenía una semana enferma y no me había dado cuenta, ¿verdad? Por la desconexión que tenía. Incluso esta cuestión yo siempre le decía, es que mi umbral del dolor es muy alto, no sé qué. No, mija, estás desconectadísima del cuerpo. Tanto así que ni siquiera el dolor lo percibías. Entonces, eso quedaba que la única vía que tenía esta intuición para hablarme era la mental. Y cuando yo andaba a 90,000 por hora, con toda la bulla mental del asunto, es que ¿a qué hora se le presta atención? ¿A qué hora se distingue una de otra? Y por eso me encantó lo que decía el silencio, cómo el silencio entonces va a hablar en recio, porque ahí es donde nosotros podemos abrir ese lugar. Y Fabiana compartió, y desde a partir de eso uso uno de Fabiana, de si siento como que ese imancito al centro del cuerpo que me jala o no. Sí, y como tú decís... Sí, ese silencio... El silencio habla. Perdón, Carolina. Perdona, el silencio habla, y habla, no es que oiga uno una voz, no sé cómo les pasa a ustedes, pero es como que si oyera una voz, pero no es una voz, pero sí por decirlo así, sí se escucha. En mi caso también me lo presentan como una imagen. Se lo explicaba cabal en mi caminata del sábado, me pasaron unas cosas increíbles de las que caí en cuenta, y a la hora del desayuno se las estaba compartiendo a Álvaro, porque a mí mi corazón se llena de más gozo todavía, no solo en la revelación que estoy teniendo, o sea, que me cae el 20, sino que en poderlo compartir con alguien más, porque cuando puedes ver el cuadro, que de verdad lo experimentas, lo vives, es como que te mostraran todo el tapete junto. Entonces puedes ver un montón de cosas, y todo eso sucedió en una vuelta que diste, me dice Álvaro, ¿verdad? Sí, es que ahí no hay tiempo. Le digo yo, no es una cosa de que duré en 2 minutos, en 4, en 7 minutos, me di cuenta de todo esto. Es que es como que te llega la información con todos los sentidos. Y entonces puedes ver imagen, puedes escuchar, puedes sentir en tu corazón. O sea, puede ser kinestésica, puede ser visual o puede ser auditiva. Se dan las 3 cosas al mismo tiempo y en conclusión solo sabes que sabes, porque te están mostrando, y eso da una libertad que para qué les cuento. Es como que le salieran alas a uno en la espalda. Ahí se
acaba el deseo, se siguen limando las asperezas internas que uno generó de personas o de situaciones, y entonces el camino se aliviana. Ay, había rocas, espinas, lodazales, empinado. No, se vuelve plano, se vuelve agradable, se vuelve transitable, se vuelve hasta fácil de compartir, pues de contar, porque puede ir uno contando toda la película que está siendo presentada ante uno. Y yo así, con razón. O sea, podía yo ver, porque yo pedí trabajar con mi mamá, con mi papá, con las personas que en mi familia ha habido mucha pérdida, mucho aborto. Que si una hermana perdió 2 bebés, que si entonces con las pérdidas, y también con los excluidos, porque también hay excluidos, así como hay adoptados. Entonces quería yo trabajar esos 4 puntos, y solo le dije a Dios: Señor, estoy recibiendo la información que es sobre estos 4 temas, voy a trabajar una vuelta con cada uno. ¿Qué cosa? No sé, solo me abro ahorita esta vuelta está en honor a mi papá, y me abro a la información que tú quieras presentarme. Yo la recibo, yo la leo, yo la siento, yo la agradezco. Y entonces empieza a caer la información, y decía yo, cuando iba con mi mamá, decía, por un lado, o sea, es ver, te dejan ver las polaridades. Mi mamá, con la que peleé, para que les cuento cuánto, ¿verdad? Entonces, pude ver todo el amor que mi mamá tuvo para mí, más allá de lo que yo me quejé, reclamé, pedí, exigí, me victimicé. Entonces, podía verla a ella amándome desde la capacidad que tenía ella para hacerlo y el estilo que tenía ella para hacerlo, ya sin necesidad de, no, pues eso no se parece a lo que yo necesitaba, no era así como yo lo quería, sino que era nada más con, wow, me quiso un montón, desde donde ella podía, y me dio todo lo que tenía para darme. Entonces, como ya no estoy metida en el rol de víctima, puedo ver cuánto yo quise tener la razón, cuánto yo argumenté, así no debe de ser de esta forma, así no me gusta, eso duele. Cuánto se me disparó todavía más el arquetipo de juez. Entonces, cómo desde ese arquetipo de juez, con la herida de la injusticia, ay, esos pero es que se las inventa uno bonitas y sabrosas. Entonces digo yo, ok, ¿quién tenía la razón? O sea, porque ahorita les conté lo concluyente bueno que pude ver del amor inmenso de mi mamá, y versus cómo yo me hacía la víctima. Entonces puedo ver cómo yo ya no quiero hacerme la víctima, como yo soy responsable, como yo puedo ver con ojos más amorosos a mi mamá, y cómo lo que yo veía antes feo, oscuro, gris, morroñoso de mi mamá tampoco era lo prevalente. Entonces esas polaridades, donde ella era la victimaria y yo era la víctima, desaparecen, y es como que nos viniéramos de la derecha a la izquierda al centro a juntarnos, y dice uno, Jesús, José y María, pero eso hay que vivirlo, hay que llegar a concluirlo, no porque lo leyó uno en un libro, sino porque lo experimentó. Y les prometo que eso es regresar al paraíso. Porque dicen que nuestro pecado original fue haber comido del árbol del conocimiento, o sea, haber polarizado, haber hecho bueno y malo, la dualidad, el creer que esto es bueno, que esto es malo. Y ahí fue donde nos perdimos. Entonces, cuando estos espacios de polarización, de irse a un extremo A o extremo B, se juntan, ¡wow! De verdad, qué maravilloso. Y tuve la oportunidad de ver eso mismo en los 4 espacios que le pedí a Dios, que me mandara la información que Él creía que yo ya estaba lista para recibir y que todo era bienvenido. Y pero es así como, espérense, así como, espérense. Buenísimo.
Y les agradecí al final, concluí mi caminata agradeciéndole a mis guías espirituales, agradeciéndole a mí yo que necesitó sufrir por tanto tiempo, agradeciéndole a mis papás, a los familiares que no lograron nacer, porque hay varios que no lograron nacer, a los familiares que tengo excluidos por la razón que sea. Agradecí todo eso y entro a mi casa en una sensación de gratitud, de bendición, de qué más hay para mi universo, qué más es posible. De verdad, maravilloso. Y se los quería contar, porque eso me pasó el sábado. Y mil gracias, Carolina, porque yo creo que así es. Cada vez que hablamos con Fabiana, que ahora hablamos una vez a la semana fijo por el book club, es como decir, espérate, contame, ¿qué años de cosas te han pasado esta semana? Y una cosa que me gustaría a mí apuntar, y luego Fabiana, si tú quieres algo, es la intuición. Y uno que trabaja muchísimo acerca de la intuición y también obviamente trabaja mucho acerca de las sincronicidades es Carl Jung, el psicoanalista. Y la intuición, me encanta cómo lo describe él, porque él lo describe como un proceso de adquisición de información. Es decir, es una inteligencia. Es como a mi sistema, yo tengo esta capacidad de integrar información. Y por eso me encantó la definición que compartió Carolina de su experiencia, porque es precisamente, no es solo recibir esa información, sino es integrarla. Cómo yo hago esa comunión, que en ese momento, por eso, de verdad que se me erizaba la piel, porque es una comunión física, mental, emocional, de toda esta información. Y por eso cuando uno tiene un aha moment, cuando uno le cae el 20, cuando uno tiene esto, hay un antes y un después, porque no puedo ser la misma persona, porque mi cuerpo, mis emociones, mi mente, todo fue transformado por eso. Y la información, esta intuición, una forma en la que lo explicaba que me gustó muchísimo era entender que nosotros tenemos distintos caminos o canales de adquisición de información, de data. Nosotros tenemos una que es la racional, tenemos otra que es la sensorial y tenemos la intuición. Hay otras dos, porque no me acuerdo ahorita, no les voy a decir ahorita. Pero la racional, que es la que según nosotros nos hace más inteligentes, es la más lenta de las lentas de las lentas. Se los voy a poner de esta forma. Hagan de cuenta que yo les quiero mandar a ustedes el link de la película esta de la novena profecía. Aquí se los voy a mandar. Imagínense la cantidad de información que va en un link, ¿verdad? Pues la racional es como me diría, no, ¿sabes, Julita? Sí, gracias, te lo recibo, pero ¿me lo puedes dictar, por favor? O sea, me dictas la película. La racional tiene que ir tomando esta palabra y esta palabra y esta palabra y se va a tardar un mundo para procesar toda esa información. La sensorial recibe más información, pero la recibe y la recibe más rápido. Y es como que yo les dijera, no, ¿sabes qué? Te voy a mandar, como mandábamos antes, por correo el archivo. Entonces, que primero suba el archivo, que después llegue el correo, que después descargue. Es todo un rollo, ¿cierto? Pero la intuición, la cantidad de información que se puede transmitir de bloque en un microsegundo es tan grande que es como que yo les mande el link. Y ya les mandé, ya les llegó. Ustedes pueden darle push ahí y les empieza a sonar la película inmediatamente. Esa es la diferencia entre la inteligencia racional versus la sensorial versus la intuición. Y ahí volvemos, como decía Fabiana, esto es data, esto es información, esto es científico, esto no es romántico. No es romántico y no es esotérico, como lo podemos percibir muchas veces cuando hablamos de la palabra intuición, ¿verdad? Que es lo que ya hemos mencionado varias veces, que lo tomamos como algo muy esotérico, pero realmente
es esta capacidad analítica experiencial que tenemos. Entonces, eso es algo que me encantó de lo que contaba Carolina, es esto de que no solo hubo una apertura para recibir y después integrar por medio del agradecimiento, ¿verdad? Y realmente sentirse así con aquella plenitud y claridad, ¿verdad? Sino que también hubo un momento de desapego a querer saber todas las respuestas por uno mismo, sino que hubo una pregunta que se exteriorizó, era como que, a ver, no me recuerdo exactamente, ¿verdad? Pero Dios, muéstrame lo que quieres que tú y yo vea, y yo aquí voy a estar sin la necesidad de controlar, ¿verdad? Por eso, por muchos libros que nosotros leamos, por muchas charlas que nosotros escuchemos, hasta que nosotros lo vivamos, no realmente nos va a hacer sentido, pero algo que quiero rescatar de esa historia es que hubo la apertura de preguntar o pedir ayuda, y no necesariamente a alguien, a una persona, sino que a esta energía intuitiva, a este Dios, a este ser, a este universo, esta luz inmensa, unificadora, se preguntó, y entonces a la hora de preguntar y dejar ir esa necesidad de yo tener las respuestas es porque sí, porque mi lógica me lo está diciendo, entonces pude empezar a descargar y recibir toda esa información desde la intuición, como decía Julita, ¿verdad? No palabra por palabra, sino que el todo en su totalidad, en su plenitud. Uh-huh. Y por eso es que a mí me parecen mágicas estos momentos de crisis o estos cambios vitales, ¿verdad? Que tenemos, porque es cuando nosotros, regresando un poquito a la reactividad o a la... ¿cuál era la otra palabra? Ahorita se me fue. Reactividad o responder o reaccionar. Responsabilidad. Uh-huh. Uh-huh. La responsabilidad es cuando nosotros salimos de nuestra zona de confort, que es el día a día, ¿verdad? Nosotros en el día a día estamos siendo reactivos a esa zona de confort porque estamos con lo viejo conocido y solo sabemos un tipo de respuesta. Cuando nosotros nos enfrentamos con una crisis, con algo que nos saca completamente de nuestra zona de confort, nosotros ya no podemos tener o no sabemos cómo imponer esa reactividad, sino que entonces empezamos con este sentido de responsabilidad, que es lo que genera este cambio. Por eso es que nosotros podemos escuchar o podemos estar más atentos a estas sincronicidades cuando nos alejamos de esta zona de confort, incluyendo tan simple como alejarnos de casa, como ir a una caminata y alejarme de ese ruido o de ese ambiente que me abruma y que ya se asume como soy yo, sino que yo puedo empezar como a preguntar, a recibir, a caminar y a tener como nuevo input en el camino. Y este nuevo entorno, cuando yo empiezo a ver cosas diferentes, a sentir cosas diferentes, a escuchar nuevos sonidos, a ver gente que nunca veo, entonces yo empiezo a encontrar estas pistas que me da el entorno cotidiano, que normalmente lo estoy recibiendo, pero no me estoy dando cuenta porque estoy como en automático, ¿verdad? Estoy en reactividad. Entonces, por eso es que tanto estas caminatas, cositas chiquitas, no tenemos que irnos tan lejos, cositas chiquitas como las caminatas diarias, como el escribir en un cuaderno sin más propósito que escribir, o estar en silencio, sin tanto ruido, o irnos de vacaciones, o incluso, ahí voy a meter una crisis como la que estamos viviendo ahorita con el coronavirus, que nos sacan para nosotros empezar a escuchar y a poner atención y a familiarizarnos con lo que no es familiar aún, y así a reencontrarnos. Entonces, por eso es que yo ya he visto varias personas y me parece mágico que estas transformaciones que se han generado con el coronavirus, con estos momentos de crisis, empiezan a tener sentido, empiezan a hacer mucho sentido contra esa intuición. Y claro, no ha sido inmediato, para la gran mayoría no ha sido inmediato este proceso de transformación, pero ¿cuánta gente de la que ustedes conocen, tanto ustedes, Julita, Carolina, como todas las personas escuchándonos, conocen ustedes que ahora, después de esta crisis, se sienten más ellas o ellos que nunca, se sienten más conectados con lo que tienen que hacer, con su propósito? Y es gracias a esta crisis. Entonces me pregunto, ¿verdad? Como que ¿no será esta sincronicidad colectiva exactamente lo que nosotros necesitábamos para empezar a escuchar y despertarnos a una vida que ya estábamos solo siendo reactivos hacia, y empezar a tomar responsabilidad para decir,
aquí yo soy el creador o la creadora, aquí yo soy la que exploro y que puedo recibir, y al recibir puedo empezar a integrar, que es lo que decía Julita. Totalmente. Me encanta lo que decís, Fabiana, y es que la vez pasada ponía un poco yo en palabras esto, y es que para mí lo que sentí con este tema de toda la crisis, ¿cierto? Para mí era la crisis de agenda, la crisis de organización que ella tenía, la crisis de roles, ¿cierto? De roles dentro de la casa, fuera de la casa, dentro de la familia, fuera de la familia, profesionalmente, etcétera, etcétera. Y un poco lo que yo sentí fue que, pero a lo que tú decís, estamos acostumbrados a movernos como nos movemos en la calle, como movernos por las calles y avenidas, y ya todo está cuadriculado. Y hay algunas que tienen vía aquí, otras que tienen doble vía y otras que no, y uno tiene que aprender a moverse bajo esa cuadrícula. Y una de las cosas que sentí fue como que si hubieran tomado la cuadrícula de las calles y la hubieran levantado, y de repente ya nos podíamos mover en esa libertad de aquí no hay ni calles ni avenidas ni no hay nada. Querías agarrar a la izquierda, ahorita podés agarrar porque no hay nada que te esté diciendo que por ahí no. Y ese sentido de libertad creo que es muy interesante entender cómo al inicio es aterrador. Es aterrador, y es un poco la respuesta que tenemos ante empezar a entender cuál es el potencial que tenemos como personas. Todo. Se vuelve aterrador, ¿cierto? Es que es todo, es infinito ese potencial. Es todo. Así. Y hay justo hablando de esto de información y es el ejemplo que a mí me gusta muchísimo para aterrizar realmente cuál es la funcionalidad de la intuición. Es el ejemplo de Nikola Tesla, este inventor, hiper mega inventor, que Tesla escribía muchísimo y todo su proceso creador era un proceso intuitivo. Y él lo único que decía era que la única diferencia que tenía él, número uno, era que le prestaba atención porque era de una forma en la que no podía obviarlo, y número dos, que su habilidad matemática a él le servía para traducir todos estos modelos y estos planos que ya se le venían completos a la cabeza. Entonces ahí es donde nosotros podemos entender que nuestra capacidad como seres humanos conectados a esta intuición con todas las demás inteligencias que tenemos, la inteligencia emocional, la inteligencia racional, la inteligencia matemática, todas, es que una no niega a la otra, todas son complementarias, y cuando las vamos uniendo, ahí es donde nos volvemos, no solo podemos leer este mapa de sincronicidades, sino que nos volvemos los ingenieros, arquitectos, constructores, pues, de las autopistas que podemos generar gracias a toda esa información. Sí, de tu destino. La semana pasada compartía en el Instagram de la Mujer de Hoy GT esta frase que dice: no tengas miedo al caos, de ahí nació el universo. Que ahorita que decía Fabiana sobre el caos, y uno no dice caos, no quiero, arregladito, bonito, suavecito y dulce, color rosado, quiero yo todo. Ajá. Y el helado, ¿de qué lo vas a querer? Pregunta la vida, ¿verdad? Entonces, no es así. El caos es solo una sacudida, casi como, y es para que nos volvamos a ubicar, nada más. No es para quebrarnos, para decir fuera, tú apestas. No, tú no juegas, como cuando uno es chiquito, ¿verdad? Ante todo, si sos dueño de la pelota o algo, se da uno el tupé de decir quién juega y quién no juega con uno. Entonces, yo creo, cuando ahorita comentabas, Julita, de lo de Tesla, hace muchos años yo dije, ¿cómo será esto de lo que inventan, verdad? Y tuve la oportunidad, no sé si conoces, Julita, a Asha Clinton. Ella es la creadora de la técnica para sanar AIT, Advanced Integrative Therapy. Es una técnica maravillosa, yo me la puedo hacer a mí misma para bajarle rayitas a mis emociones, para encontrar en qué parte de mi cuerpo está atorado algo, y bueno, entonces ella
yo recibí varios cursos con ella. Ella vive en Nueva York, es gringa y viene todos los años a Guatemala y recibí varios de los cursos que ella viene a dar. Pero viajé a Estados Unidos en una oportunidad a un taller de 3 o 4 días y ahí conocí a otra señora que estaba dando precisamente, para mí, conocimiento era AIT, lo que ella estaba hablando en la charla, pero ella lo llamaba de otra manera. Subí al cuarto a algo en un break y me topo con ella en el lobby del elevador. Entonces la felicité por su exposición, que qué bonita, le pregunté si conocía a Shaq Clinton y el método AIT, me dijo, no sé de qué me estás hablando. Entonces, pues es algo muy parecido, casi que es esto que tú estás explicando. Le dije, se podría decir que es lo mismo. Entonces me dice, no sé qué es, yo esto lo descubrí en un... Entonces digo yo, eso es lo que les pasa a los inventores. Entran en un estado de concentración tan puro, que es como que, imagínenselo, como creo que es aquí esto que está alrededor, que uno dice no hay nada, que es espacio vacío, es como que dijera, cuando uno está alineado, es como que estiraras la mano, tomaras algo y te posicionas de eso. Entonces tienes la información y la información está ahí para todo el mundo. El que está enfocado, el que no se limita, ay no, y si no es esto, y si no, y si nadie cree, y si, o sea, los inventores no pueden tener esa mente y no les importa si fracasan 1 o 10,000 veces. Siguen y siguen y siguen y siguen y siguen porque hay algo más grande dentro de ellos diciéndoles síguelo haciendo, sigue intentando, o sea, no lo ven como, solo lo ven, el fracaso lo ven como, no se hacía así, o sea, hay que probar otra forma, ¿verdad? Entonces, digo yo, así es como está la información, solo es así, quiero oír clásica, me pongo en el 106.5, quiero oír fama en el 102.5, quiero música juvenil en inglés en el 94.9, quiero oír deportes, me voy al 106.1 de la red, quiero oír, entonces, ¿qué quiero oír de las estaciones de RCN? Me tengo que mover de cuadrante, entonces, ¿en dónde está parada mi vida? ¿En dónde está enfocada? En el miedo, en el no se puede, en la vergüenza, en el que dirán, en el no es posible, en el por qué a mí, en el... ¿Qué voy a escuchar ahí? Nada, más de lo mismo. Y soy yo quien está generando al entorno todas las cosas de vida. A ver, demuéstrame que tengo razón. Es como que le dijéramos así al universo, que creo que la gente es transera. Seguro va a aparecer alguien en mi vida a hacerme trampa. Que si creo que la gente es ladrona, va a venir alguien a robarme. Que si creo que la gente es honesta, que es confiable, que se puede, que pierdo mi cartera y me la devuelven con el dinero adentro. O sea, pienso que en Guatemala, a mí, esa es una creencia personal, creo que en Guatemala ceden el paso rapidísimo. Cuando yo voy en la calle manejando, pido vía, para el carro y me dejan pasar. Nítido, o sea, porque está en sincronía, como se viene diciendo desde el principio de la entrevista. Mi mundo interno está en reflejo con el mundo externo. Y tengo a alguien muy querido y cercano a mí que piensa que la gente se sacó la licencia en una caja de cereal y que manejan con las patas y que bla, 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 bla. ¿Quién le tocan a ella en el tráfico? Toda esa gente. Es que no hay pierde. Entonces, entendamos que estamos generando, el exterior que vemos es solo la pantalla donde se refleja lo que estamos pensando, sintiendo, interpretando, necesitando, porque el universo no dice, ay, está confundida, ay, esta no sabe, ay, esta, no, que esta es una vaina, ahí está la vaina, ay, que esto es lindo, ahí está lo lindo, pero lo estamos generando. Me encanta lo que comparte Carolina porque me hace pensar en, ¿cuáles podrían ser entonces esas herramientas como súper accesibles aquí que tenemos toditos? Y estas no se mandan a comprar por internet, no tengo que suscribirme a nada. Lo único que sí tienen que hacer es seguir escuchando Globo, ¿verdad? Eso sí. Carolina, la mujer de hoy. Por favor. Pero una de ellas, por ejemplo, ya hablamos del silencio y de la importancia del silencio. Uh-huh. La otra que me gustaría como ponerle el nombre, porque Fabiana ya la compartió, la curiosidad.
Y la curiosidad solo se puede alimentar de la novedad, de lo novedoso, ¿verdad? Entonces, cuando yo cambio de camino, cuando hago algo distinto, cuando decido cambiarle algo a la receta que hago todos los días, ahí estoy practicando y estoy fortaleciendo el músculo de la curiosidad. Y hay una cosa que a mí me encanta, una frase que dice, el asombro es primo hermano de la curiosidad. Si nosotros queremos poder tener una vida de la que nos asombremos, de la que tengamos ese regalo, yo no sé ustedes, pero para mí experimentar asombro no es algo mental, es algo físico, ¿verdad? O sea, es como es un gran respiro, es un nuevo mundo, es encontrar, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, si yo quiero tener momentos de asombro en mi vida, practico la curiosidad. Y el otro que se me venía, que es muy interesante también, pero que va muy de la mano a esto, entonces es el espacio vacío, el espacio de ocio, el aburrimiento incluso. Esta escritora que les he contado que me encanta ahora, Glennon Doyle, habla que si no fuera por el aburrimiento, jamás pararíamos a decirnos a la gran, ¿qué quiero hacer? Ahorita que no tengo nada que hacer y que ya ni siquiera quiero estar quieta y que ya ni siquiera quiero estar viendo tele y que ya ni siquiera quiero estar leyendo, que ya no, estoy aburrida. En ese momento en el que yo digo, estoy aburrida, ¿qué es lo que realmente quiero hacer? Se vuelve entonces esa puertecita para profundizar en qué realmente quiero hacer. Y si lo conectamos un poquito al inicio, como yo les decía, las sincronicidades se inauguran en el momento en el que yo le doy permiso a uno de los deseos profundos de mi corazón de salir a materializarse en el mundo para que se pueda dar ese reencuentro. Uh-huh. Y para ser curiosa con lo que decías, Julita, para ser curiosa y empezar a estar, parte de eso es estar en silencio, ¿verdad? Pero parte de eso es empezar a prestar atención con lo que estamos siendo curiosos y así observar. Entonces, como en conjunto con esa herramienta que tú nos compartes de curiosear para empezar a poner atención y explorar otras cosas nuevas, es observar, simplemente entrenar esa capacidad de observación que nosotros tenemos. Entonces puede ser, como tú decías, ¿verdad? Como estos momentos de ocio, estos momentos de aburrimiento, en cualquier momento que nosotros podamos, en el día a día, en cualquier momento del día, nosotros practicar la observación. Entonces, si digamos que yo estoy cocinando, o estoy sentada en la banca esperando el bus, o estoy aquí observando la pantalla en tantas reuniones en Zoom que tenemos, ¿verdad? Simplemente observar cómo están los colores, qué es lo que dice el fondo de la persona que está en la pantalla, cómo está vestida, o si estoy esperando en la banca en el bus, ¿verdad? ¿Qué público está pasando? ¿Qué estoy escuchando de lo que está pasando alrededor? ¿Qué estoy oliendo? ¿Qué diálogos están pasando a mi alrededor? ¿Cómo se están moviendo los árboles? ¿Cómo están las formas de las nubes que están pasando? Y hay miles y miles y miles que uno no practica, pero hagámoslo una práctica activa. Yo voy a practicar mi capacidad de observación. ¿Por qué? Para afilar esa curiosidad y para afilar mi capacidad de prestar atención a lo que está pasando alrededor mío, porque ahí voy a empezar a poder tener la capacidad de escuchar mi intuición y entonces voy a empezar a escuchar estos mensajes que estoy recibiendo del universo, ¿verdad? Eso que tú estás diciendo, Fabiana, es ciertísimo y es vital. Además, yo lo llamo en una palabra presencia. Uh-huh. Todo eso solo puedes hacer cuando estás presente. No estás pensando en las muelas del gallo y tu cuerpo está aquí, pues, pero tu mente anda a saber en dónde. Entonces, cuando estás consciente y encima nítido al principio, como no está uno acostumbrado a andar mucho en presencia, sino que está dividido en varios pedazos, entonces te vas a dar cuenta, cuando empiezas a caer en cuenta, te das cuenta que no me gusta, qué bonito, qué feo, ala, qué calor, ¿verdad? O sea, la crítica va, en la presencia va bonita ella, ¿verdad? Porque cuál tu silencio, ¿eh?
o sea, en esa mente sin juicio, solo observa, no lo califiques, solo observa. Y si quieres amplificar esa observación, ¿qué vas sintiendo? ¿Se siente pesado? ¿Se siente liviano? O sea, ¿dónde lo siento? Esas son cosas que hay que observar, porque se conecta. Ese archivo está metido dentro de mi cuerpito, en algún rincón, en algunas células o en todo el cuerpo. Y tú dices, no hay cosas que como que te retorcieras, ¿verdad? Como babosa con sal. Así se pone uno. Entonces, observa todo eso, porque eso es información. Y como decía Julita hace un rato, estaba tan desconectada de su cuerpo, y yo puedo dar fe de eso también en mí, no en Julita, pero sí en mí. Cuando nos desconectamos del cuerpo, mi umbral del dolor era altísimo. Hoy mi umbral del dolor es bajo. Cuanto más vulnerable me di permiso a ser, más sensible, me volví más empática, más paciente, eso todavía estoy trabajando en eso, más considerada, más amorosa conmigo. Entonces, todas esas cosas son los regalos de la presencia, de estar aquí, ahora, en lo que está sucediendo, no en cómo me gustaría que fuera, no en cómo fue. Eso no existe, ni el cómo fue, ni el cómo me gustaría que sea. Eso es puro invento de la mente, súper distractor, son secuestradores de la presencia. Y a mí me gustaría agregar uno, si puedo, Carolina, es ¿sí? ¿Cuál es el que debería estar siendo? Porque el que debería y todo lo que sigue y complementa esas frases nos hacen evidente cuáles son las expectativas y las demandas y las exigencias en donde estamos metidos. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es mi experiencia? Cuando las personas, digamos que son las 7 de la noche, ¿cierto? Y de repente ya pues no tienen nada que hacer y tienen tiempo libre, lo primero que empieza a aparecer son esas demandas y esas exigencias en las que estamos inmersos en este mundo. Uy, no, entonces debería estar haciendo ejercicio, porque debería estar aprovechando el tiempo, porque entonces debería estar adelantando algo para mañana, porque entonces debería estar revisando que todo esté en su lugar, porque debería estar no sé cuál. Y el debería de esto que nos mantiene constantemente, debería estar buscando hacer más plata, debería estar buscando estar más delgado, debería tener las cosas más ordenadas, debería estar trabajando en mí para ser mejor persona. Cualquier cosa que empiece con ese debería es uno de esos secuestradores que usted nos está compartiendo. Uh-huh. Y ahí, cuando nosotros resistimos y le ponemos un poquito de resistencia a esa reacción, a esa, voy a decir como esa inercia mental. ¿Han visto ustedes como cuando uno va en el carro y que uno frena y el cuerpo se va de largo? Esa inercia la tiene la cabeza también. En el ratito en el que empieza a bajar la velocidad nuestro día, la cabeza sigue con una inercia que si nosotros no tenemos atención, nos lleva de largo de ahí hasta las 3 de la mañana, piensa, ¿va? Entonces, cuando yo le pongo un freno a esa inercia, es bien importante que sepan que una de las cosas con las que se van a enfrentar es con un sentido de culpabilidad. Porque ante esa demanda, ante esa exigencia social, nos sentimos mal si no estamos, entre comillas, aprovechando el tiempo, ¿sí? Entonces los queremos invitar a que sepan que si sienten culpabilidad, que la pueden mandar por un tubo, ¿va? Que, ajá, sí. Ajá. Next. Sí, ¿y qué más? Es porque estás dejando de ser leal a ti y estás eligiendo ser leal a alguien más, a lo que alguien supone que tú habrías, tendrías, deberías, que son las peores frases, los peores arranques de frase, debería de y tengo que. Dice, si tu frase inicia con cualquiera de esas dos quiere decir que lo estás haciendo en contra de tu voluntad. Porque de otra forma dirías, voy a pasar al súper, quiero hacer no sé cuál. O sea, viene de tu corazón, viene de tu deseo de hacer algo, no de la imposición de algo que te rechoca.
Entonces... Bueno, en contra de la voluntad y en contra del momento también, ¿verdad? Claro. Porque si estamos hablando de observar el momento y estar presentes en el momento, si estamos pensando en el debería y hubiera y pasaría, entonces estamos también yendo en contra de nuestra propia capacidad y naturaleza y de fortalecer este músculo de la observación para empezar a escuchar. Y creo que aquí hay muchísimo que explorar de cómo nosotros humanos en nuestro día a día podemos empezar a escuchar esta intuición, escuchar estos mensajes, ¿verdad? Que es parte es lo que ustedes están compartiendo, ¿verdad? Uno es ser curioso, otro es dejar de utilizar o observar cuando nosotros utilicemos estas palabras de hubiera y debería, porque no les voy a decir dejemos de decirlo, porque es muy fácil decirlo, pero realmente hacerlo cuando ya lo traemos tan innato a nosotros puede entrar este sentido de culpabilidad si lo sigo haciendo, ¿verdad? Entonces es simplemente observar si lo estoy haciendo, cuándo lo estoy haciendo en el día, porque puede ser parte de esta observación. No tiene que ser observación en exterior de las cosas que están pasando alrededor nuestro, sino que esta observación interna también de cuando yo siento que estoy cometiendo errores, por qué siento que es un error, que me está enseñando este error, entre comillas, ¿verdad? Entonces también es como esta observación interna de pensamientos, emociones y sentimientos. Es correcto. ¿Me dejan hacer una pausa, chicas? Estamos conversando con nuestras invitadas, las coach, y Julita Alonso es psicóloga y coach, Fabiana es coach. ¿Qué otra carrera tenés tú, Fabiana? Tú sos administradora, ¿verdad? Yo soy administradora y coach en nutrición integral y ahí puedo seguir la lista. Y otro montón de cosas, y buscadora y sanadora y de todo. Bueno, ambas están hoy con nosotros, Julita Alonso y Fabiana García Calvinisti, desarrollando el tema Aprendiendo a leer el mapa de las sincronicidades. Dudas, comentarios, bienvenidos al 5511-9890. También pueden hacerlo a través de las páginas de Facebook Carolina, La Mujer de Hoy y Globo 98.9. Tenemos contenido, es el audiolibro completo de Deepak Chopra que está compartiendo hoy Judith con nosotros, es el Sincrodestino. Si por WhatsApp quieren que se los manden, pídanlo con la palabra contenido y si no, descárguenlo directamente de nuestras páginas de Facebook. Ya volvemos. Hacer una pausa en la vida nos devuelve el impulso que necesitamos. Ya volvemos con más de Carolina, la mujer de hoy. Carolina es la mujer de hoy. Sí, Ya. creo que te escuché en la copa. Ok, chicas. Perdón que les interrumpa, pero ya estamos de vuelta en nuestro conversatorio hoy con Julita Alonso y Fabiana García Calvinisti, aprendiendo a leer el mapa de las sincronicidades, es el tema de hoy. Tengo preguntas, chicas, ¿se las puedo empezar a leer? Sí, súper. Ok, dice, ¿qué papel juega la fe en las sincronicidades? ¿Querés empezar tú o querés que empiece yo? Dale tú, por favor. Bueno, la fe es, regresando a lo que estábamos hablando al principio, es esta creencia, ¿no? Esta creencia incondicional que yo tengo sobre algo. Entonces, la fe es parte de la guía o el norte verdadero que ilumina estas sincronicidades o no la ilumina, ¿verdad? Porque depende de cómo están mis creencias en base al tema espiritual, ¿verdad? Creo que en eso nos estamos pensando cuando decimos la palabra fe, que es como lo más común, ¿verdad? Pero realmente puede ser fe en miles y millones de cosas. Fe en mí misma, fe en la humanidad, fe en mi propia intuición. Pero si estamos hablando del tema religioso espiritual, juega un rol extremadamente importante. Juega un rol primordial y principal que es parte de mis creencias. Entonces yo creo que la fe hay que observarla, hay que darle su espacio, hay que respetarla, hay que agradecerla y hay que preguntar
¿Cómo es que esta fe en algo que yo realmente estoy dedicándole mi vida completa, cómo me está comunicando? ¿Qué me está queriendo decir y desde qué punto me está queriendo comunicar? ¿Me está queriendo comunicar desde un sentido de culpabilidad, de algo aprendido, o me está tratando de comunicar desde el punto del amor incondicional? Que creo que ahí es lo que habría que rescatar de la fe, que me esté comunicando desde un amor incondicional en mí, en la humanidad, en mi existencia, para yo poder recibir estos mensajes del universo, ¿verdad? Y construyendo un poco sobre lo que decís, Fabiana, para mí esta incondicionalidad yo lo veo justo como esa, para mí fe es certeza, ¿verdad? Y cómo se relaciona entonces en este camino es que en el momento en el que yo me abro y yo tengo certeza entonces en que las preguntas que yo estoy haciendo están siendo contestadas, en que la información que yo estoy recibiendo me está llevando por ese camino que es el que tiene que ser. Y esto, ojo, aquí tenemos que entender que ese camino muchas veces puede ser que tenga algunos parches de dificultad, de reto, de malestar, pero eso no quiere decir que esté pasando nada malo, ¿cierto? Es decir, muchas veces ese es un poquito como nuestro gimnasio, nuestro entrenamiento para desarrollar habilidades que nos van a ser más útiles, que nos van a ser útiles más adelante. Entonces, cuando yo veo y recibo esta información con esa certeza, una de las cosas que agrega a mi o con los que infusiona mi experiencia es con una claridad mental, porque me permite quitarme de la mente este ruido de ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Será que estoy bien? ¿Será que estoy...? No, pero yo quería lo demás, no, pero esto. Sí, me permite tener una experiencia mucho más clara y en ese sentido sí me atrevo a decir entonces que me ayuda a, ¿cómo decirles? Como a reducir el tiempo, pero no hacerlo más rápido. Simple y sencillamente me ayuda a reducir el tiempo que gastaría en todos estos obstáculos y en todo este ruido mental y en toda esta lucha interna. Para mí, esta experiencia de sincronicidad, esta experiencia del proceso y el camino con fe es uno de los elementos más importantes para vivir este proceso en paz. Yo siempre he dicho que nosotros venimos aquí a cumplir un propósito y tenemos una elección, lo queremos cumplir disfrutándolo, gozándolo, apreciándolo, asombrándonos o no, ¿va? O peleándolo, luchándolo, sufriéndolo. Esa elección, uno de los elementos, el elemento yo diría que marca la diferencia más grande es si yo tomo este proceso con fe. Me va a eliminar el sufrimiento del camino y me va a abrir la posibilidad de disfrutármelo y gozarme. A mí lo que me encanta de la fe es lo que decías tú, Julita, es esa certeza, es esa confianza de saber que las cosas van a pasar como tienen que pasar, ¿no? O sea, que la vida sabe más que yo. Así, ella lo ha previsto para mí, la vida, el poder superior, Dios, como le querramos llamar. Y aunque eso muchas veces no coincide con lo que yo creo que es lo mejor para mí. Entonces, el problema es que si nuestra fe o nuestra relación con este ser superior, con Dios, es creer que nosotros tenemos esa necesidad de decirle a Él cómo queremos, deseamos o necesitamos que salgan las cosas, como que Él no supiera. O sea, hay miedo, no hay confianza. Entonces, ya me fregué, pues, o sea, sin confianza. Por más que haga yo súper detallado qué es lo que quiero, estoy queriendo imponer mi voluntad. El otro día también en otra de mis caminatas, y lo comenté aquí, no sé si la semana pasada o antepasada, con alguien estando en entrevista, es
cuánto de verdad, pero de verdad, verdadera. Nosotros decimos con el corazón, Señor, hágase en mí según tu voluntad. Solo si está chilero el resultado, ¿eh? Porque si no, porque Señor me castiga, Señor, ¿qué hice de malo? Porque yo no me merezco esto. O sea, no. Yo creo que no tiene nada que ver. Eso es como, es confiar, soltar. Es mucho como ser niño, es mucho recobrar la inocencia, es dejar, si algo tiene un niño, es esa capacidad de asombro de la que hablabas hace un rato, que hablaban ustedes dos. Es ese dejarme sorprender por la vida, es ese saberle decir a la vida, gracias por lo que sea que está pasando, gracias, porque sé que estás obrando a mi favor, no en mi contra, no me castiga, no es Santa Claus que me lleva nota de si me porté bien o mal, no estamos en Italia, donde si me porté mal, Santa no me va a traer regalo, sino me va a traer la bruja carbón. No, entonces es una relación, ay Dios mío, que la teníamos con el ser superior, la teníamos cuando éramos chiquitos, de los 0 a los 3 años, la teníamos, vivíamos 100% en conexión con él, 100%. Y después todos el debes de, tienes que, mira aquel, haz lo otro, o sea, toda esa guía que viene desde el miedo, fue apagando la voz, fue aumentando la desconexión. Y entonces hoy estamos en un como que así que hay algo que le habla a uno. ¿Qué es eso de la intuición? Y entonces, como decías tú, Fabiana, creemos que es algo esotérico. Esa es la gente de la nueva era, es la que habla de esas tonteras. No, mire, usted sométase, obedezca, acaso tenga miedo, crea todo lo que yo le digo. O sea, no cuestione, no verifique, no experimente, obedézcame. Es que si yo te pido que me obedezcas, te pongo de rodillas, pues. Y entonces esa chara, ese es el infierno, pues a eso es a lo que se refiere don Miguel Ruiz con comer del árbol del conocimiento. Eso es lo que dice Enrique Corbera, el pecado original. El haber salido del estado natural que es esa conexión permanente con Dios, porque nosotros, si algo no podemos, es dejar que Dios, o sea, interrumpir que Dios esté en comunión con nosotros. Por más que nos hagamos pedazos, eso no va a dejar de suceder nunca. Podemos resistir horrible e impedirle que Él fluya a través de nosotros. Eso sí lo podemos hacer. Y ese es el sufrimiento. Sí. Si estamos montados ahí, agárrese pues, porque la vida le va a dar unas sopapiadas que ni para qué. Pero, Dios mío, si hay otra forma de aprender que no necesariamente es desde el dolor, desde el miedo, la resistencia, el sufrimiento, sino que desde el amor, la aceptación, a sentir ante lo que es y fluir. Se acaban todos los signos de interrogación de que cómo así y por qué a mí. Todos los porqués se van a la fregada. ¿Y es para qué? Nítido, ya vi, gracias por el regalo. Check, la next, o sea, ¿qué más hay, verdad? Entonces, alguien más pregunta, dice, buenas tardes, ¿qué regalo de programa me han dado hoy? Estoy en un periodo de cambios en mi vida y sabía que no podía seguir viendo y viviendo de la misma forma. Me han ayudado a aclarar un par de cosas. Con la experiencia que las tres tienen, me gustaría, si es posible, que puedan compartir algún libro o libros que les han ayudado a escuchar esa parte intuitiva de la que han hablado. Gracias. Pues ahorita Fabiana y yo bailamos. Gracias por el comentario. Y eso es parte de ese comentario es que estás, quien sea que haya escrito, presente, observando, escuchando este mensaje que está llegando a ti, ¿verdad? Y el libro que yo y probablemente Julita recomendamos con los ojos cerrados ahorita se llama Las 9 Revelaciones. Uh-huh. Que es de James, ahorita les voy a decir, James Redfield, y es parte de lo que pues nos unió a nosotras ahorita en traer este tema
aquí con Carolina es una book club que estamos haciendo, discutiendo estas nuevas revelaciones y cómo podemos empezar nosotros a leer estas sincronicidades que nos pasan en el día a día. Entonces ese sería uno de los libros que yo recomiendo, y después agrego también otra recomendación que es el libro que yo recomiendo como número 1, son tus propias escrituras de tu diario. O sea, tú escribes a diario y vuelve a leer lo que escribes. Ese creo que es el libro más importante que nosotros vamos a poder leer y escribir en nuestra vida. Sí. En una charla que fui de John Maxwell, le regaló un libro. Cuando lo abrías eran todas las páginas en blanco. El mejor libro que has leído en tu vida, tu historia. Entonces era para que te vaciaras en él, porque ahí te vas a dar cuenta. Es que como no tiene volumen, aparentemente, todo eso que nos estamos diciendo, y como creen, ay, no es porque estoy enojada, es porque tengo miedo, es porque la mente no sabe de eso. Todo lo que pasa por la mente en forma de pensamiento o creencia, lo toma como verdad. Y entonces, ¿con qué estás alimentando la mente? Y a mí se me ocurre el libro de Byron Katie, de Amar lo que es, que ella invita con muchísimos ejemplos a la aceptación y al fluir, porque hasta que no entendamos eso, vamos a querer seguir forzando a que las cosas sean de otra manera. Otro libro que es buenísimo es de Michael Singer y se llama Experimento Rendición. Buenísimo. Y otro también que es mucho más liviano, pero que describe cómo es que nos vamos alejando, perdiendo, distanciando de nosotros mismos, es El Caballero de la Armadura Oxidada. De verdad, un libro muy sencillo, pero que narra muy bonito la forma como estamos viviendo como hombres de hojalata, pues, como de verdad oxidándonos adentro de nuestra armazón, porque no hemos aprendido a hacernos cargo. La siguiente pregunta dice: buenas tardes, gracias por esa excelente conversación. Desde hace un tiempo en mi vida vienen pasando cosas que me dicen que ya no tengo ni puedo estar en el lugar donde estoy. Hay personas que me demuestran que no son las adecuadas para mi vida, pero tengo miedo porque siento que no voy a poder. Tengo 46 años y económicamente dependo de otras personas, pero mi corazón sabe que todo lo que me está pasando es porque necesito cambiar todo a mi alrededor. Gracias por sus consejos, bendiciones para las tres. Gracias. Me tanto, lo sentí. Y creo que lo sentí porque creo que efectivamente todas hemos estado en un momento así, con esos cuestionamientos. Y una de las cosas que a mí me gustaría compartirle, tal vez como de las prácticas que he estado implementando últimamente, y que me di cuenta que han estado siempre antes, en la antesala de los grandes cambios en mi vida. Es este miedo, es esta falta de confianza, es esta duda, este cuestionamiento, que es lo que hemos estado hablando, ¿cierto? Es cómo nuestra mente puede como ahoradar, digo yo, o como mover las bases de nuestra fe y de la certeza de que estamos siempre en el camino correcto. Esto me hace pensar una frase que compartió Andrea Mesa, hablando de Byron Katie también. Dice: la posición del sabio es que cuando el sabio voltea a ver atrás, ve un solo camino, que quiere decir que solo había un camino que lo llevara a donde está. Y cuando ve hacia adelante, ve muchos caminos, porque sabe que siempre puede elegir, y elige el que elija, será el camino correcto. Y este miedo para mí entonces viene como esa antesala, esa elección. Y una de las cosas que practico ahora es cómo puedo yo preguntarle al miedo, y le pido al miedo que me enseñe con generosidad, con suavidad y con amor, ¿cierto?
¿qué es eso que viene a mostrarme? ¿Qué es ese mensaje que trae para mí? ¿De qué me estoy desconectando que ahora que lo reconozco puedo conectar con él? Y la otra cosa que pido entonces pido poder tener esa claridad en las señales que me están llevando, y pido que entonces esta fe y esta certeza tenga su dosis y sus vitaminas todos los días, ¿cierto? Para que cada vez la pueda experimentar más intensa. Y eso es un poquito como lo que he aprendido a hacer ahora con el miedo, y ya le contaremos a Carolina qué es esa otra fase que se viene, que me tiene practicando todos los días. Así es. Fabián. Y mi única recomendación con eso es con esta elección que tienes enfrente. Puedes tú dejarla pasar por alto o puedes tú explorarla. Al dejarla pasar por alto vale más dejarse guiar por el miedo que por el sentimiento del corazón que está fuerte y claramente diciendo aquí no tengo que estar, o viceversa. Y para enfrentar esta antesala, como dice Julieta, que estoy completamente de acuerdo, yo también se me pongo a pensar en todos los puntos de cambios vitales o crisis en mi vida, siempre está en la antesala de este cambio el miedo, y es que lo importante es bajar revoluciones en este momento, no llenarse de ruido, de cosas de que tengo que hacer o tengo que elegir ya, no. La elección va a llegar en el momento correcto, bajemos revoluciones, siempre que existe este como punto de inflexión, mi recomendación es bajar revoluciones, desacelerar en nuestra vida cotidiana y estar abierto a jugar y explorar ese miedo, como decía Julita. Es que es natural, creo yo, sentir esa ansiedad, ese miedo, póngale el nombre que quiera, previo a tomar una decisión tan importante como es la de poner fin a alguna o varias situaciones definitivamente, porque la saca totalmente de su zona de confort, así sea un total desconfort donde esté metida. Entonces, pregunto yo, si no es ahora, ¿cuándo? Porque es dependiente económicamente, es el comentario, es la excusa. Es qué sí sabe hacer, qué está dispuesta a hacer con lo que ya hace y ya tiene. Lo que usted sabe hacer no se lo quita nadie. Esos son sus dones, son sus talentos, son sus herramientas. Porque si está dispuesta a emprender para poder llegar a tomar la decisión de parar y virar el rumbo de su vida, pídale a Dios, Padre, muéstrame cuál es el camino, qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que sí puedo ya ahorita hacer. ¿Sabe cocinar? ¿Sabe cuidar niños? ¿Qué sabe hacer? Es que no fui a la universidad, no, ¿qué sabe hacer? Porque siempre vamos a poner las excusas, van por delante, ¿verdad? Entonces, no. Ok, ¿quiere seguir encontrando limitaciones? Siéntese, acomódese y siga sufriendo, porque las cosas solitas no cambian. Esa es una pura ilusión. Eso es un de las voces más locas que tiene el miedo de decir, ya va a cambiar. No, aguanta otro poquito. No, pero si así son todos. A mí me pasaron 1000 cosas por la mente cuando estaba leyendo el texto de que no es una situación, son varias situaciones las que usted ya no soporta. Entonces, vuelvo a preguntarle, si no es ahora, ¿cuándo? Y a mí me gustaría tal vez solo una última cosita que se me vino, es esta frase que dice: las emociones demuestran el compromiso que yo tengo con la declaración que estoy haciendo. Y para desgranar un poquito eso, en este tema de decir, bueno, pero es que yo dependo económicamente, ¿qué se está diciendo acerca de su capacidad de generar dinero? ¿Qué declaración está poniendo ahí? Y el miedo que se está dejando experimentar es el compromiso que tiene en convertir esa declaración en realidad. Entonces, prestemos atención y evaluemos, a ver, ¿qué pasa entonces si yo puedo hacer
aceptar el regalo que esta situación me trae, poder ver esas declaraciones y ver si genuinamente continúo creyéndolas o las puedo cambiar o las puedo cuestionar. ¿Y qué declaraciones podría hacer yo que entonces me ayuden a moverme en esta transición con menos miedo y con más paz, con menos miedo y con más curiosidad, con menos miedo y con más sentido de empoderamiento, con más gratitud por los dones que tengo, por más asombro por las capacidades que sí tengo? ¿Sí? Me encanta el tema. La parte que me cuesta un poco es la de soltar el apego al fruto, el hacer algo sin importar qué es lo que viene o qué resultados dará. ¿Qué me recomiendan? Yo creo que, dale, Julita. No, dale tú. Hay un poco que quitar la forma en que se escribió esta pregunta, ¿verdad? Porque no es sin importar lo que venga en el sentido de me da igual si pasa bueno o si pasa malo, porque no es eso, no es que importa qué pasa, sí nos importa qué pasa, pero el desapego es de las lecciones más fuertes y grandes, importantes que nosotros podemos aprender en esta vida, y creo que un poco hay que jugar con eso, y un poco hay que, para soltar, hay que decir, sí, ok, no tengo certeza con qué específicamente tangible va a pasar, pero tengo certeza de que si al seguir esto va a pasar lo mejor que tenga que pasar, que es muy similar a lo que había compartido Julita y Carolina antes, ¿verdad? Es tener como esta fe de saber que el camino correcto se va a mostrar entre nosotros, nunca va a ser como en forma desinteresada. Creo que, o tal vez fue mi forma de percibir la pregunta, ¿verdad? Pero creo que no existe el desinterés al soltar, sino que es un interés mucho más grande que el del que nosotros como personitas humanas podemos controlar, y es darle el poder a lo que realmente lo tiene, que no somos nosotros al controlar. Ok, la siguiente pregunta dice, ¿uno busca las sincronicidades? ¿Se piden? ¿O es más el estar atento a las señales? Lindo programa, gracias. Yo diría que es estar atento, es decir, es que es parte de la realidad, es parte de la vida, es lo que conforma el tejido de nuestra experiencia de vida. Porque si regresamos otra vez a esa definición inicial básica que dimos, y una sincronía es cuando mi realidad interna sale a la realidad externa para reencontrarse conmigo, para saludarme de vuelta. Eso es como nosotros seres humanos funcionamos. Constantemente estamos expresando estos deseos internos, estos anhelos internos que tenemos, y eso lo sé tal cual porque estamos vivos. Es decir, y porque estamos vivos y porque estamos estamos en esta plática y las personas que nos están escuchando, y las personas a las que les están saliendo ahorita como fuegos artificiales adentro les está pasando, ¿cierto? Tiene un elemento tan contundentemente real que ahí, por eso es que yo digo que las sincronicidades nosotros podemos abrir espacio de atención para observarlas, pero de que están ahí, están ahí. Sí. Yo creo que uno puede con la mente generar todo. Entonces hagámonos más conscientes de lo que estamos pensando y cómo eso nos hace sentir. Cuando las escuchaba me recordé de cuando estudié yo Dianética hace, Dios mío, no había nacido ni Arturo, mi hijo, y él tiene ya 39 años, va a cumplir ahorita el otro mes. Cosas desde quiero encontrar parqueo, voy al centro comercial, voy al súper, voy a donde sea y quiero encontrar parqueo cerca de la entrada principal. ¡Tum! Llego y ahí está el parqueo. O sea, me conecto con espacios. Es que en esto nosotros queremos todo lineal, pasado, presente, futuro, y no es así. En esos espacios no es así.
Entonces, querer de dejar tener el control es abrirnos a cosas de verdad más grandes, sorprendentemente más grandes. Pero si piensas, ay no, ni parqueo va a haber. Ok, concedido, llegue y espere y de vueltas y otra vuelta y otra vuelta, porque usted está diciendo anticipadamente que no va a haber parqueo. No me van a dar permiso, dice uno, ay no, le tengo que pedir permiso a mi mamá, pero me va a mandar por la fregada. Le tengo que decir. Entonces, ojo con nuestros pensamientos. Desde ahí construimos o destruimos esas sincronicidades. Y se siente chilero, voy a encontrar parqueo cerquita de la puerta principal. Gracias. No sé, solo dice uno gracias. Ah, no, que chiripazo. Suerte de principiante. A la chucha, o sea, si ni gracias puedo decir por lo que estoy anhelando con el corazón y que lo veo cumplirse. Creo yo, pero bueno. Dice la otra pregunta, la última, dice, hola, buenas tardes, soy una mujer muy eléctrica y en la noche me despierto a querer resolver todo. Hay veces que en mi mente escucho una voz que dice, solo observa y aprende. Escuchándolas, me llama la atención lo que me pasa. ¿Cómo puedo canalizar todo esto? Yo creo que al canalizarlo, uno es haciendo esta pregunta, ya lo estás haciendo. O sea, ya estás canalizando a la hora de, si la voz es fuerte y dice observa. Es solo darle el beneficio de la duda, ¿verdad? Es como, ¿qué pasa si realmente observo? Seamos curiosos y simplemente observemos en lugar de tratar de... Puede ser que esta voz de querer salvar del mundo que te mantiene despierta es más como esa necesidad de estar constantemente ocupada o lograr o el éxito según otras mentes exteriores, ¿no? Pero ¿qué pasaría si realmente observas? Solo tú lo vas a poder descubrir si exploras esa posibilidad. Sí, y me encanta esa frase, ¿cierto? Es decir, cuando estoy ahí, escucho esa voz que dice, observa. Y yo me preguntaría incluso, ¿cierto? ¿Qué tendría que pasar con esta autodenominación de soy eléctrica? ¿Qué pasa si de repente podemos ponerle horarios a la electricidad y dejar algunos horarios de no electricidad? O incluso ¿cómo puede? Porque una de las cosas que escucho también es que como que estuvieran en oposición el ser eléctrico y el ser observador. ¿Qué pasaría si alineamos eso? ¿Sí? ¿Qué pasaría si armonizamos esa capacidad de observación con esa característica que observa? Con esa característica de ser como se percibe ser. Puede ser entonces que observe y apunte, puede ser que observe y dibuje, puede ser que observe mientras camina, ¿cierto? Porque sí, creo que una de las cosas, y retomo nuevamente, una de las cosas que dijo Carolina al inicio era esos momentos en los que podemos vivir esa integración de lo que es, que es también muchísimo el mensaje de Byron Katie, ¿cierto? Vivir esa integración, qué es lo que tengo ahorita y qué es lo mejor que puedo hacer con estas cosas que tengo en este momento. Y ese será mi tarea del momento, mi creación del momento. Yo creo ahí que, miren, 2 palabras son nada más lo que escucha: observa y aprende. ¿Qué significan para usted esas 2 palabras? ¿Qué entiende usted por observar y qué entiende usted por aprender? ¿Cuánta duda le mete a las 2 palabras? Porque ahí es donde se está perdiendo. Entonces pensé, al principio digo, pero si ya la cachó, o sea, ya le están dando la información. Observe y aprende. ¿Qué la limita, mi querida señora, a vivir la experiencia? Cuando usted vive esa experiencia de observa y aprende, se le va a llenar la alcancía de la cantidad de 20 que le van a caer, de verdad.
Por otro lado, además de qué significa para usted observa y qué significa aprende, es qué cree usted de la gente quieta, de los que son lentos, pasmados, porque hasta así les podemos decir cuando nos desesperan, porque la lentitud, ay Dios mío, quítese pues, ¿verdad? Entonces, ¿qué piensa de eso? Son sus creencias, le cuento. Los que le llevan a usted en algún momento aprendió con alguien que ser eléctrica. ¿Qué entiendo yo por ser eléctrica? Es alguien que necesita estar haciendo todo rápido, tiene que estar en un montón de lugares, puede hacer varias, es multitask, está haciendo varias cosas a la vez, pero ¿sabe usted? Cuando andamos así, tenemos un nivel más alto de cometer errores. Y amén de que es como que usted estuviera en el semáforo. Si usted fuera un carro, usted estaría en el semáforo en rojo, esperando que la luz se ponga verde y usted ya está. Eso es ser eléctrico. Usted tiene idea de lo que se está restando de vida, lo que usted sube sus rayitas de estrés, lo que se dispara, el ruido de la cabeza loca que dice cómo deberían de ser las cosas. Así ve, pero así chanín, y hasta truena uno los dedos. Todo eso la limita. Le prometo que yo puedo leer en su mensaje que ya le dieron la info. Observa y aprende. Necesita más silencio, más quietud. Yo no sé qué necesita, ¿para qué digo eso? Usted sí sabe. Dentro de usted están todas las respuestas y van a venir a través de la observación y el nuevo aprendizaje que le va a traer la observación. Eso creo yo. Pues chicas, ¿qué les puedo decir? Sino muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy. En este club de lectura que ustedes tienen es un grupo cerrado, me imagino, cómo la gente puede ser parte de sus clubes de lectura, son para los de la foto, cómo le hacen, porque como ellas comentaron, están leyendo el libro de la profecía celestina, se llama en inglés, o en español es La novena revelación de James Redfield. Entonces, ¿cómo funciona con ustedes? Pues nos pueden mandar un correo o un WhatsApp si quieren al 52060234 si se quieren sumar y les mandamos la información. ¿Para quiénes? Para las personas que les haya resonado. No tiene costo, es más, el universo confabula con nosotros y tenemos incluso el libro en PDF en español y en inglés. Como lo prefieran leer, ya se lo mandé a Judith, porque si hay alguien que se los pida a ustedes, ustedes lo pueden compartir también. Nítido. Entonces, si nos mandan WhatsApp al 52060234, yo con mucho gusto les mando la información y les contamos cómo. Y mañana, entonces, es la tercera sesión, pero bienvenidos a sumarse los que les haya resonado. Felices y contentos. Ok, ¿dónde puede usted contactar? Dime, perdón, Fabiana. No, sí, que súper emocionados por quienes se quieran unir, porque la verdad es que lo hicimos de forma abierta para que llegara el mensaje y llegara a nosotros el grupo en el momento que tenía que llegar. Entonces, si ahorita ustedes se sienten llamados por unirse, es porque ahorita es cuando... Y ahorita es cuando nosotros les abrimos las puertas también, entonces no son solo para los de la foto y nos reunimos todos los martes de 12:30 a 1:30 por Zoom y discutimos la lectura de la semana. Ahorita realmente solo sería poco lo que tienen que ponerse al día en cuanto a lectura, entonces creo que es un buen momento para unirse y Julita les manda el link de la sesión de Zoom. Ok, Julita, ¿les quieres hablar de tu taller que vas a tener en 2 sesiones? Sí, y además la verdad es que es interesante esto, porque más que un taller es un conversatorio, es un lugar en el que podamos generar también este encuentro de experiencias. La razón de ser de este taller salió porque precisamente estamos pasando por un momento de crisis que nos está abriendo este espacio a transformar nuestra narrativa y a hacer como ese peeling de la identidad que tal vez siempre la habíamos tenido definida por los roles que teníamos. Y ese proceso
en mi experiencia, nuevamente, cuando se vive desde la certeza, desde la fe, desde el conocimiento, desde el propósito, no quiere decir que va a ser fácil, pero sí se puede vivir de una posición distinta. En cambio, cuando se vive desde el desconocimiento, desde estos juicios que hemos tenido como tan enraizados, y empezamos a sentir que las cosas si nos salen mal es porque hemos fallado, o nos invitan a ese castigo, o nos invitan a ese sacrificio de mantenernos para no perder nada, sí se nos puede hacer súper sufriente la vida. Entonces, este conversatorio es explorar cómo todas esas emociones que hemos aprendido a rechazar o a defendernos o a evitar, realmente son materia prima para las mejores transformaciones que vamos a tener en nuestra vida. Y cómo lo que yo espero es que podamos encontrar ahí ese grupo, esa capacidad de conectarnos, de entender un poquito. Si este fue el mapa de las sincronicidades, ese grupo creo que va a ser como que el mapa de las señales del malestar, podría ser, pero el uso y el beneficio que tiene en nuestros procesos de transformación. Ya publicamos. Son 2 sesiones. Okay. Una es el martes 10. Una es mañana, martes 10 a las 6 p.m. y la otra es el otro martes a las 17. Martes 17 a las 6, de 6 a 7:30. Ok, ya lo publicamos en el Facebook de Carolina La Mujer de Hoy, de Globo, y también en el Instagram de La Mujer de Hoy GT, para que pueda pues más gente tener acceso a la información y ojalá se sumen a este conversatorio con Julita. Ahí encuentran toda la información. Si ustedes necesitan un acompañamiento, ya sea con Julita o con Fabiana, ¿dónde contactar a Julita? Si es para el taller, destapandotalentos@gmail.com. Si es por teléfono del Centro Prosame, al WhatsApp 5437-8373. Y con Fabiana, al WhatsApp 4080-5372. Y también con Fabiana al Facebook Primal Body Mind. Me dio muchísimo gusto compartir con ustedes. Les mando un fuerte abrazo a la distancia. Que estén bien. Gracias. Un abrazo. Un abrazo a todos. Chao. Chao. Atrevernos a ver las cosas de manera diferente. Abrirnos al conocimiento para manifestar la vida que deseamos. Esto fue la entrevista del día, junto a Carolina, la mujer de hoy.